Sistemas combinacionales. En los circuitos que basan su funcionamiento en la electrónica digital se utilizan como elemento base las compuertas lógicas AND, OR, NOT y SOR. A partir de ellas se construyen circuitos capaces de resolver otras funciones lógicas más complejas. A continuación definiremos lo que es un circuito combinacional. Circuitos combinacionales. Un circuito combinacional resuelve una función lógica a partir de sus entradas, de tal forma que sus salidas dependerán del estado de las entradas y de su comportamiento interno. Un circuito combinacional consta de tres elementos. Variables de entrada, A, B hasta un n. Variables de salida, f sub 0, f sub 1 hasta un f sub n. Circuito interno formado por compuertas lógicas. Acá se puede observar un gráfico general de lo que es un circuito combinacional con todos sus elementos ya mencionados. Para construir un circuito lógico se siguen los siguientes pasos. Representar la tabla de verdad de la función lógica. Simplificar la función. Construir el circuito a base de las compuertas correspondientes. Para este ejemplo tenemos una tabla de verdad con 4 entradas A, B, C, D y 2 funciones de salida f sub 0 y f sub 1. A partir de esta tabla podemos utilizar el método de min términos para obtener las expresiones de salida, utilizaremos el método de mapas de Carnot para simplificar la expresión de la función de salida. Agrupamos los unos en números de potencias de 2, luego obtenemos las expresiones de las funciones de salida. Como son dos funciones de salida se tendrá que utilizar otro mapa de Carnot y de la misma manera agrupar los unos, y se tendrá la expresión de la otra función de salida. A partir de estas funciones de salida se puede construir su circuito combinacional. Subsistemas combinacionales. Son denominados de esta forma porque responden a funciones lógicas muy utilizadas y suelen presentarse ya integradas en circuitos comerciales. Los más importantes son codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores, conversores, operadores aritméticos, codificadores. Un codificador es un circuito combinacional con 2 a la n entradas y n salidas. La función principal de un codificador es presentar en la salida un código binario correspondiente a la entrada activada. Este gráfico muestra un diagrama en forma de bloque de lo que es un codificador con sus entradas E1, E2, hasta E2 a la n-1 y sus salidas respectivas, S0, S1, etc. hasta Sn-1, cabe notar que el 0 también cuenta, por ese motivo se le resta 1. Existen dos tipos de codificadores. Codificadores que admiten solo una entrada encendida codificando en la salida el valor binario de la misma y X cuando no existe ninguna entrada encendida. En la siguiente tabla de verdad se puede observar que tenemos 4 entradas, E3, E2, E1, E0 y 2 salidas, S1, S0, y una función indicadora I. Esta función solo se activará cuando ninguna de las entradas esté encendida. Para esta entrada las salidas pueden estar encendidas o apagadas. Se puede ver que en cada fila de la tabla solo tenemos una entrada encendida. Su salida respectiva será su equivalente en binario. Codificadores que admiten más de una entrada activada, existiendo la prioridad en aquella de valor decimal más alto. Acá tenemos un ejemplo de una tabla de verdad donde tenemos 4 entradas, 2 salidas y la función indicadora que se activa cuando ninguna entrada está encendida. Y como puede notarse en la salida tenemos el equivalente en binario del mayor subíndice de la entrada activada. Para el caso de la entrada 0011 la salida será 01 porque se tomará la entrada E1, y lo mismo para los demás casos. Bien, a partir de esta tabla podemos obtener las expresiones de salida, pero utilizaremos el método de min términos para obtener las expresiones de salidas y las simplificaremos con mapas de Carnot. Construimos nuestro mapa y luego agrupando los unos, tendremos la siguiente expresión de la función de salida. Utilizamos de nuevo el método de mapas de Carnot para simplificar la otra función de salida. De la misma manera agrupamos los unos y obtenernos la expresión de la otra función de salida. Decodificadores. Son circuitos que realizan la función inversa a los codificadores. Presentan una de sus salidas activadas, dependiendo del valor binario presentado en sus entradas. A continuación tendremos esta representación gráfica en forma de bloque de un decodificador. Se puede observar las entradas E0, E1, hasta En-1 y también tenemos las salidas S0,
S1, hasta S2 a la n-1. Decodificador de 2 entradas y 4 salidas. La tabla de verdad de un decodificador de 2 entradas y 4 salidas es la siguiente. Podemos observar acá que tenemos una tabla de verdad con 2 entradas E1, E0 y 4 salidas S3, S2, S1, S0. Y se obtienen directamente las expresiones de las funciones de salida. A partir de estas 4 funciones podemos diseñar el circuito lógico combinacional. A continuación veremos un decodificador de código BCD decimal. La siguiente tabla muestra las entradas y salidas del circuito lógico decodificador. En esta tabla se puede observar que tenemos 4 entradas E3, E2, E1, E0, y 10 salidas desde S9 hasta S0 ya que el código BCD solo tiene 10 símbolos distintos. Para cada combinación de entradas solo se encenderá su equivalente decimal del subíndice de la entrada. Para 0000 se encenderá S0 y el resto permanecerá apagado. Para la entrada 0001 se encenderá la salida S1 y el resto permanecerá apagado y así para todos los casos hasta la entrada 9 que es 1001. A partir de las siguientes entradas las salidas permanecerán apagadas. Y de esta forma tendríamos un decodificador de código BCD decimal. Multiplexores. Son circuitos con 2 a la n entradas de información, n entradas de selección y una salida de información, siendo su objetivo colocar en la salida el dato presente en la entrada seleccionada por las entradas de control. En este gráfico en forma de bloque podemos observar un multiplexor con sus entradas de datos E0, E1 hasta E2 a la n-1, y las entradas de selección C0, C1, hasta Cn. En este otro gráfico podemos observar cómo funciona un multiplexor. Se puede ver que tenemos como una figura parecida a una aguja de reloj. Bien, esta aguja es controlada por las entradas de selección para seleccionar una entrada de datos y transmitirlo por la salida S. Multiplexor de 4 entradas de información, 2 entradas de selección y una salida. Para este ejemplo tenemos esta tabla de verdad con 4 entradas de datos E3, E2, E1, E0, y 2 entradas de selección C1, C0. Y una salida S. Cuando las entradas de selección valen 00 significa que están seleccionando la entrada C0, en la entrada 0 podemos tener dos valores 0 o 1, el valor que tengamos lo transmitiremos en la salida S. Noten que cuando se selecciona una entrada en resto de entradas son irrelevantes, por eso se las marca con una X, porque solo podemos seleccionar una sola entrada. Es lo mismo que cuando miramos la televisión, solo podemos ver un solo canal. Y será exactamente lo mismo para cada fila de la tabla. Podemos obtener la expresión de la salida a partir de las entradas de datos y las entradas de selección. Tendremos esta función de salida. A partir de esta expresión de salida podemos construir su circuito combinacional. Multiplexor de 8 entradas, 3 entradas de selección y una salida en Proteus. Aquí se puede observar un multiplexor de 8 entradas, 3 salidas de selección y una salida en el simulador Proteus. El código para este circuito integrado es 74HC151. En la simulación se ve que las entradas A, B, C seleccionarán una entrada X y la transmitirán por la salida Y. Multiplexor 4,4 entradas, en este caso 8 entradas pero con dos conjuntos de 4 entradas, 2 entradas de selección y 2 salidas en Proteus. Bueno, aquí tenemos otro circuito integrado en Proteus que es un multiplexor, pero con la excepción que tiene 8 entradas para dos conjuntos de 4 bits. Las primeras 4 entradas son para el primer conjunto y las 4 restantes son para el segundo conjunto. Como cada conjunto tiene 4 bits entonces solo se tendrá 2 entradas de selección. En este caso las entradas de selección son A, B, estas entradas seleccionarán la misma entrada tanto para el primer y segundo conjunto de entradas, y lo transmitirán por dos salidas distintas, 1Y para el primer conjunto, 2Y para el segundo conjunto.
De multiplexores. Son circuitos que realizan la función contraria a la de los multiplexores. Presentan una entrada de información y este dato se presenta en una de las salidas dependiendo de las entradas de selección, las salidas no seleccionadas estarán en cero. En este diagrama de bloques se representa el demultiplexor con una entrada de datos, entradas de selección, C0, C1 hasta Cn y sus salidas, S0, S1, hasta Sn. En este gráfico se puede observar la funcionalidad de un demultiplexor, se puede ver un gráfico parecido a una aguja del reloj como en el caso del multiplexor. Esta aguja es controlada por las entradas de selección, las entradas de selección seleccionarán una de las salidas del demultiplexor. Demultiplexor de una entrada de información, dos entradas de selección y cuatro salidas. La tabla de verdad muestra que tiene una sola entrada de datos C, dos entradas de selección, C1, C0, y cuatro salidas, S3, S2, S1, S0. Se puede ver que en las dos primeras filas las entradas de selección tienen el valor 0, entonces significa que el dato de entrada se transmitirá por la salida, S0, y será lo mismo para las siguientes filas de la tabla. A partir de la tabla podemos obtener las expresiones de las funciones de salida, en este caso serán estas cuatro funciones de salida. Luego podemos construir su circuito combinacional. Demultiplexor de una entrada, 3 entradas de selección y 8 salidas en Proteus. Acá se puede observar otro circuito integrado que funciona como un demultiplexor. El código de este circuito integrado es 74HC238, las entradas de selección son A, B, C. Como se puede notar, el dato de entrada viene predeterminado como 1, entonces las entradas de selección seleccionarán una de las salidas por donde transmitir. Las entradas E1, E2, E3 son entradas de habilitación. Para mayor información puede buscar por internet el esquema de este circuito por medio de su código para poder configurar de manera correcta esas entradas de habilitación. Conversores de código. La función de un circuito conversor de código es la de transformar el código de entrada, que en su mayoría es código binario, a su equivalente en otro código, por ejemplo decimal. Un circuito conversor muy utilizado en dispositivos con display, pantalla LCD, como componente de presentación de datos es el conversor de BCD a 7 segmentos. Conversor de código BCD a 7 segmentos de LEDs. Este gráfico de bloques muestra un conversor de código BCD a un código de configuración de un conjunto de LEDs. Esta pantalla LCD es una pantalla que utilizan los dispositivos electrónicos para representar números, como por ejemplo las calculadoras electrónicas, indicadores en electrodomésticos, tableros de automóviles y muchos otros dispositivos electrónicos. En esta pantalla se puede observar que tiene 7 LEDs, A, B, C, D, E, F, G, por eso lleva el nombre de 7 segmentos. A partir de este conjunto de LEDs podemos representar números decimales de un dígito. En la siguiente tabla de verdad se muestra cómo configurar esta pantalla. Como es un código BCD, el que queremos convertir a una representación de 7 segmentos, entonces para la primera fila de la tabla, que es 0000, se tendrá A, B, C, D, I, F, encendidos, y G estará apagado. Entonces se tendrá una combinación de LEDs encendidos parecido a la representación del 0. Como se puede observar en este gráfico. Para las siguientes filas será lo mismo, se busca tener una representación parecida al dato de entrada. A partir de estas siguientes expresiones, conversor código BCD segmentos de LEDs en Proteus.